Mi madre vendió mi parte de la casa para pagarle la boda a mi hermana adorada. Cuando se separó, intentó demandarme para recuperar dinero. En el juicio mostré los papeles de venta firmados por ella misma. El juez la miró y dijo, el amor ciego también firma su propia condena. Crecí en una casa vieja de un piso, con techo de tejas rojizas y un porche que crujía en cada paso como si la madera tuviera memoria. Estaba en un barrio latino pegado al Loop de Houston, de esos donde las mañanas huelen a café quemado y a tortillas calientes, y las noches a gasolina y a pasto recién regado. Esa casa no era bonita para los estándares de revista, pero era nuestra, y cuando digo nuestra hablo de algo que me formó los huesos y la cabeza. Ahí aprendí a lijar, a medir con una cinta toda chueca, a pintar sin dejar chorretes, y a reconocer el modo en que mi papá chiflaba cuando algo le salía bien. Él era de los que arreglaban todo con paciencia y dos maldiciones bien puestas. Decía que la casa se defendía con cariño y con trabajo, y yo de chamaco le creí. Mi hermana, la dorada, nació con luz propia, o eso repetía mi madre como si fuera un rezo. Desde pequeña la vistieron como princesa y a mí me tocó el papel del que lleva las bolsas, literal y metafóricamente. No me quejo por deporte, lo digo porque así se cocinaron las cosas, lento, como frijoles en olla de barro. A ella se le perdonaba todo y a mí se me pedía todo. Si mi hermana rompía algo, mi madre decía que ay, pobrecita, fue un accidente, y si yo me equivocaba, mi madre soltaba esa mirada que cortaba más que cualquier regaño, como diciendo que yo era un problema más que resolver. Con el tiempo me las arreglé para que resbalara, para que no me doliera tanto, pero esas chingaderas se te quedan pegadas en el pecho, hagan lo que hagan. Cuando mi papá se enfermó, la casa se volvió más silenciosa, como si hubiera entendido que no convenía hacer ruido. Lo acompañé a citas en clínicas frías donde todo olía a desinfectante barato y a aire acondicionado exagerado. Él me dijo un día que no te preocupes, cabrón, la casa va a estar segura, no te voy a dejar al garete, y supe por la forma en que apretó mi hombro que estaba hablando en serio. Al final, cuando se fue, la casa quedó a nombre de mi madre y mío, mitad y mitad, no por un gesto de película sino porque ese fue su plan, dejarme algo que no dependiera del humor de nadie. Mi madre lloró semanas, claro, y yo también, pero entre todo ese llanto fue naciendo otro ruido, algo así como un zumbido que no supe nombrar al principio. El zumbido de la preferencia vieja acomodándose para ocupar el lugar del hombre de la casa. Yo seguí trabajando en lo que saliera, desde reparar cercas en los patios de los vecinos hasta meter horas en un almacén donde el jefe decía familia y pagaba como si el dinero ardiera en sus manos. Guardaba lo que podía, pagaba las cuentas que me tocaban y cada tanto metía algo a la casa, pintura, focos, un filtro nuevo para el aire, cosas así. Me gustaba pensar que, de a poco, la casa y yo respirábamos el mismo aire y que mi papá, donde estuviera, entendería que seguía su ritual de cuidar lo que pertenece. Mi madre, mientras tanto, empezó a pulir el altar de mi hermana, le celebró una fiesta por haber terminado un curso que apenas aprobó, la llevó a escoger vestidos para que se sienta motivada. Y la trató como si en cualquier momento fuera a llegar una limusina a recogerla. No era broma, cada conversación terminaba con algún comentario sobre lo especial que era, sobre lo destinada para algo grande. Luego apareció el novio, un cabrón de sonrisa bonita y manos siempre metidas en los bolsillos, como quien no quiere dar explicaciones. Era de esos que hablan fuerte y no dicen nada, pero a mi madre le encantó desde el primer día, dijo que por fin la dorada había encontrado a alguien de su nivel. Yo sonreí por educación, aunque por dentro sentí ese presentimiento culero que te sopla al oído que algo viene mal, como viento antes de tormenta. El tipo se acomodó en la familia como si hubiera nacido ahí, abría la nevera sin preguntar, hacía chistes pendejos que mi madre celebraba y se llevaba a mi hermana en su carro con música alta y promesas de futuro. Una tarde, mientras yo arreglaba el cerrojo de la puerta del patio, mi madre se acercó y soltó que el novio quería algo grande, una boda como Dios manda. Y que era momento de levantar a la familia con un evento que nos devolviera la alegría. Lo dijo como quien dicta un plan maestro, y yo, con el destornillador en la mano, pensé que la alegría no se compra con luces ni con manteles, pero no dije nada porque ya me conocía el tono que venía si me atrevía a opinar.
A partir de ahí, la casa empezó a llenarse de catálogos, de muestras de telas, de conversaciones eternas sobre flores, música, luces, lugares. Mi madre se paseaba diciendo que mi niña merece lo mejor y yo iba y venía del trabajo con la cabeza ocupada en cuentas reales, servicios, seguros, el techo que pedía reparación. La cerca del vecino que se estaba inclinando hacia nuestro lado. Mi hermana, por su parte, vivía como en un ensayo permanente de película, probaba peinados, se hacía las uñas, subía fotos con frases de esas que suenan profundas y son puro humo. Y el novio, como no, prometía que tenía conexiones y oportunidades y negocios en marcha, palabras grandes que, cuando uno las sopla, se desbaratan porque no tienen hueso. Yo, que no nací ayer, me guardé mis dudas porque ya sabía que en esa casa mis dudas caían como piedra en agua, desaparecían sin ruido. Un día de verano, de esos que hacen sudar hasta los pensamientos, mi madre soltó en la mesa que la boda iba a ser lo más cercano a un cuento, que sería en un salón con lámparas como lunas y con música en vivo. Lo dijo emocionada, y luego bajó la voz y agregó que ya veremos cómo lo pagamos, pero con ese tono que no pedía opinión, que avisaba. En esa misma mesa me explicó, sin explicarme nada, que como familia a veces hay que apretarse el cinturón y que si mi papá estuviera vivo, haría cualquier cosa por su princesa. Lo dijo mirándome, clavando la frase en mí como si estuviera asignándome una misión. Sentí esa mezcla de asco y tristeza que da cuando te dejan claro que no vales lo mismo, que en el inventario emocional de tu propia madre tú eres el cajón de herramientas y tu hermana la vitrina. Yo intenté mantener la calma. No por noble, sino por estrategia. Empecé a revisar mis papeles, mis cosas, la carpeta donde guardo documentos de la casa, la carta de cuando se hizo la partición, las pequeñas pruebas de que no todo está a capricho de nadie. También hablé con un amigo mayor que sabe moverse en estas chingaderas de la vida real, y él me dijo en voz baja que cuidara mis espaldas, que la familia es amor pero también es poder, y que cuando alguien te ve como recurso, te exprime hasta dejarte seco. Me reí para cubrir la incomodidad, pero me llevé su consejo como uno se guarda una navaja en el bolsillo, esperando no usarla, pero sabiendo que está ahí. En paralelo, la casa comenzó a sentirse distinta, como si la hubieran puesto en renta sin avisarme. Llegaban cajas con decoraciones, entraban y salían personas que yo no conocía. Mi madre hablaba por teléfono a todas horas y mi cuarto se volvió un pasillo donde se apilaban cosas prestadas que nadie me preguntó si podían estar ahí. Mi hermana me soltaba frases dulces como veneno, del tipo gracias por entender o eres el mejor hermano del mundo, y yo asentía. Aunque por dentro me hervía la cabeza porque ese gracias por entender siempre venía acompañado de decisiones ya tomadas, de gastos que nadie me consultó, de planes que usaban la casa como vitrina y no como hogar. Poco a poco, con esa terquedad que tienen las verdades cuando están por salir, empecé a notar detalles que antes ignoraba. Mi madre evitaba hablar de números, de cantidades. Cambiaba de tema cuando yo preguntaba de dónde saldría el dinero, y repetía que todo estaba bajo control como si las palabras, por repetirse, fabricaran billetes. Yo trabajaba horas extras y aún así me alcanzaba raspando, mientras veía a la dorada probar vestidos que costaban lo que para mí significaba un mes completo de levantarme antes del amanecer. Podrán decir lo que quieran, pero la humillación no suena, no grita, la humillación pesa, se acumula detrás de los ojos y te cambia la manera de mirar el mundo. La víspera de ese desastre que todavía no sabía que se me venía encima, me quedé solo en el porche, con el ventilador viejo empujando aire caliente y las luces del vecindario parpadeando como luciérnagas cansadas. Pensé en mi papá, en su promesa, en la casa como refugio, y me hice un juramento simple y tosco, a mi manera, no me iban a arrebatar lo único que me anclaba. No sabía cómo, no sabía contra quién iba a pelear exactamente, porque a veces la pelea es con la sangre y eso es lo más culero, pero supe que estaba listo para morder si había que morder. Lo que no imaginé fue lo fino de la puñalada y lo descarado del teatro. Cuando la realidad llegó, no lo hizo con un portazo, llegó con una sonrisa, con flores, con palabras de familia y con un plan que ya estaba escrito sin mí. Ahí empezó todo, aunque yo todavía no lo sabía. Y si lo cuento ahora con esta calma es porque ya pasé por el fuego y me quemé lo suficiente como para entender que la venganza, si de verdad buscas que te cierre la herida, no es un grito,
es un expediente bien armado. Es una verdad que se sostiene sola, y es la cara de quien te subestimó cuando por fin entiendes que su amor ciego también puede firmar su propia condena. Pero esa parte viene después. Por ahora, lo único que quiero dejar claro es esto: la casa era mi raíz, mi promesa, mi descanso, y yo estaba a punto de ver cómo la convertían en escenario de cuento barato sin pedirme permiso. Sin siquiera mirarme de frente. Y ahí, carajo, fue cuando algo en mí se puso de pie. Actualización 1. 6 meses después de que empezaran los planes de boda, el calor seguía pegado a la ciudad como una manta sucia y yo ya me sabía de memoria el ritmo cansado de mis días: trabajo al amanecer. El cuerpo sudado desde que salía de casa, el olor a cartón y a gasolina de la bodega, el chirrido de las ruedas de los pallets. La pausa breve en el comedor donde el aire acondicionado pareciera que soltaba más ruido que frío, y la vuelta al anochecer con las manos raspadas y la cabeza dando vueltas entre cuentas y pendientes. La casa, mientras tanto, se había convertido en un almacén de ilusiones ajenas: cajas con copas que nadie usaría 2 veces, manteles con nombres de colores que yo no sabía distinguir. Arreglos de flores de mentira que olían a polvo, una especie de museo de lo supuesto elegante. Y mi madre caminando por los pasillos con una libreta donde garabateaba listas interminables como si la tinta fabricara billetes. Yo hacía malabares para no tropezar con nada, colgaba mi camisa sudada detrás de la puerta y me refugiaba en el cuarto con una toalla húmeda en la nuca, tratando de que el zumbido de la casa no me comiera los pensamientos. La boda cayó como cae una granizada de verano, con ruido, con prisas, con gente que llegó de no sé dónde, con risas y brindis y música. No voy a fingir que no me impresionó el despliegue, porque sería mentir. Sí, el salón tenía luces colgadas como estrellas bajas, la pista brillaba, el banquete fue una abundancia que daba hasta vergüenza ajena. Y mi hermana caminó con ese paso aprendido de tantas películas mientras el novio la miraba como miran los cabrones que saben que lo suyo es puro espectáculo. Yo me tragué mis comentarios con cerveza caliente, sonreí en las fotos donde me agarraron sin preguntar, y me fui temprano porque los discursos me asfixiaban. Al día siguiente, cuando la resaca del barrio se mezcló con el olor a basura de los contenedores llenos, la casa volvió a su silencio habitual, solo que ahora había un hueco extraño. Como cuando te quitan una muela y la lengua no puede dejar de tocar la ausencia. Ninguno de nosotros hablaba de cuentas ni de deudas. Todo era valió la pena y mi niña se lo merecía, frases que se repetían como si fueran conjuros para ahuyentar la realidad. Pasó el tiempo y las fotos de la boda se convirtieron en cuadros en las paredes, y los cuadros se hicieron parte del paisaje, y la vida siguió con su terquedad diaria. Yo me levantaba antes que el sol, regresaba cuando el calor ya se había vuelto una sopa, comía en silencio la cena que encontrara, y me dormía con el ventilador empujando aire tibio. Mi madre, que durante semanas había vivido entre llamadas y citas y reuniones, empezó a dormir largas siestas y a ponerse esa crema cara que dice que borra las arrugas del cansancio. Y mi hermana se instaló en la vida de esposa con una alegría exagerada, como quien actúa un papel y, por un rato, se cree el personaje. El novio iba y venía con la camisa planchada y la sonrisa en la cara, hablaba de negocios que iban a despegar, de oportunidades que tenía en línea, de proyectos que estaban por cerrarse. Palabras que yo escuchaba igual que se escucha la tele de un vecino, ruido de fondo que no te cambia nada. Una tarde, cuando el cielo traía esa luz amarilla de tormenta que se viene encima sin pedir permiso, mi hermana cayó a la casa con la cara hinchada de tanto llorar y el maquillaje corrido como pintura barata bajo la lluvia. No tuve que preguntar, porque el cuerpo de la gente, cuando se rompe, no necesita subtítulos. Me encerré en la cocina para dejarles espacio y escuché por encima los pedazos de su historia, que el hombre no llegaba a dormir, que la tarjeta de la tienda se había quedado rechazada en la caja, que había encontrado mensajes en el teléfono con mujeres que se reían de su vestido de novia, que algunos amigos ya sabían y nadie le había dicho, que no tenía con qué pagar el mes, que se sentía una estúpida. Mi madre la acunó como cuando era niña, y yo, con la esponja en la mano, lavé los platos con más fuerza de la necesaria, porque lo que quería de verdad era patear algo. Gritarle al aire que siempre es el mismo cuento de los encantos huecos y las promesas baratas.
La semana siguiente fue un desfile de cajas que volvían a la casa, de muebles que se arrimaban al pasillo, de bolsas de ropa que ocupaban la sala, de suspiros y sollozos y esa manera en que el dolor se vuelve costumbre. Una especie de nube gris que no se larga ni aunque abras todas las ventanas. El marido hizo 2 visitas torpes para llevarse un par de cosas y dejar excusas más frágiles que una hoja de papel mojado, dijo que estaba confundido, que necesitaba tiempo, que no era lo que querían. Que la vida a veces se complica. Yo lo escuché desde el marco de la puerta con las manos cruzadas y los dientes apretados, y cuando me miró con esa cara de no te metas, se me ocurrió la única frase que no me iba a tragar. Le dije que aquí ya no tenía nada que buscar, que si quedaba algo que respetar era el techo bajo el que estaba mi familia, que se largara antes de que yo perdiera la paciencia. Él me soltó una sonrisa de mierda, esa de quien cree que está por encima de todo, y se fue a paso lento, como provocando. Cerré la puerta y me quedé un rato ahí, sintiendo el golpe sordo del marco, como si el golpe me estuviera midiendo el pulso. No pasó mucho para que mi madre cambiara el llanto por el sermón. Una noche, después de cenar, se sentó frente a mí con esa postura de estatua que usa cuando va a soltar una sentencia y me dijo, con una calma que me supo a amenaza, que ahora sí había que comportarse como familia. Que mi hermana necesitaba apoyo, que había cuentas que cubrir, que como hombre de la casa me tocaba dar un paso al frente. Me bebí el agua de un trago para no decir algo que me metiera en problemas y contesté, con la voz más tranquila que pude inventarme, que yo ya llevaba rato dando pasos al frente, que el trabajo que yo hacía no era un hobby, que el cansancio no era una figura poética, que no pensaba cargar con los caprichos ni con los errores de nadie, que estaba dispuesto a ayudar en lo que fuera razonable. Pero que no iba a perderme a mí mismo para sostener fantasías. Mi madre apretó los labios, me miró con esos ojos que se vuelven cuchillos, y dijo que si mi papá estuviera vivo, no dudaría ni un segundo, que él era un hombre de verdad y que yo estaba demostrando ser un egoísta. En su boca, la palabra egoísta sonó como una sentencia, y me encendió la sangre. Escuché mi propia voz, firme y rara, decirle que no volviera a usar a mi papá como palo para pegarme, que él me había enseñado a cuidar la casa, a cuidar lo que es de uno, y que si estaba negándome a tirarme por el barranco era porque entendí sus lecciones. Le dije que la boda no la pagué yo, que la boda la pagó un cuento, y que los cuentos, cuando se acaban, dejan cuentas, y las cuentas no se arreglan con lágrimas ni con culpas prestadas. Mi hermana, desde el pasillo, murmuró que yo no entendía nada, que las cosas no eran tan simples, que estaba lastimada. La miré y se me reblandeció la voz, le dije que nadie merecía sentirse hecha pedazos, que la tristeza se respeta, pero que de la tristeza al abuso hay un paso y yo no iba a darlo. Se hizo un silencio pesado, de esos que hacen rechinar hasta los muebles, y mi madre se levantó con el plato vacío en la mano como si fuera una bandera, y soltó que si yo no iba a comportarme como parte de la familia, entonces no opinara, que ya se encargaría ella de todo. Esa noche me acosté tarde, con la cabeza mugiendo como un motor viejo. Me puse a revisar mis papeles, la carpeta donde guardo todo lo que para mí tiene el peso de lo verdadero, el documento que me dejó mi papá con su letra medio chueca, el registro que dice que la casa es mitad mía. Las copias de los pagos de impuestos del condado, los recibos de lo que yo había metido a la casa con mis manos, el filtro del aire, la pintura, los arreglos pequeños que nunca salen en las fotos pero que sostienen las paredes. Acomodé cada hoja como quien limpia un arma, no porque tuviera un plan, sino porque me conozco y sé que cuando la vida empieza a oler a trampa, mejor es tener a la mano todo lo que te respalda. Luego guardé la carpeta bajo el colchón, como cuando de niño escondía el dinero que juntaba cortando pasto, y me dormí con esa inquietud de quien sabe que viene un golpe y no alcanza a saber desde dónde. Durante las semanas siguientes, mi madre empezó a hablar de cosas sin decirlas, a mencionar que el salón había salido más caro de lo que esperaba, a quejarse del dueño que no quiso reconocerle algunos acuerdos de palabra, a lamentar que los arreglos de mesa que ella había pedido eran de un tamaño y le entregaron otro, a repetir que la música en vivo había cobrado más horas y que no podía dejar a su niña sin el último baile. Entre frase y frase había una mirada dirigida a mí, una especie de hilo invisible que insinuaba que de algún lado tenía que salir el dinero, y que el lado era obvio.
Yo respondía con monosílabos y una paciencia que me estaba costando noches de sueño, y hacía cuentas en mi cabeza con lo posible y con lo que no, si yo metía más horas en el trabajo, si dejaba de comer fuera. Si vendía algunas herramientas, si buscaba un segundo turno, si aceptaba arreglos de patios los fines de semana. Hice los números en palabras, por decirlo de algún modo, y no cerraban ni de chiste. Era como intentar llenar con cubetas un bote que tiene un hoyo en el fondo, por mucho que te afanes, lo que se fuga siempre es más. En uno de esos días, mi hermana me buscó en el porche y se sentó junto a mí sin maquillaje, con el cabello recogido de cualquier modo y un suéter que no era suyo. Me contó que había ido a dejar unas llaves al apartamento donde había empezado su vida de casada y que el silencio del lugar la había atravesado. Dijo que escuchó su propia respiración rebotar en las paredes, que se vio en el espejo sin esa sonrisa de foto, que por primera vez en mucho tiempo se vio sin el traje de la muñeca favorita. Dijo también, bajito, que el cabrón con el que se casó le había jurado que estaba cambiando, que no quería perderla, que iban a ir a terapia, que se merecían otra oportunidad, y que ella, contra su propio orgullo, se había descubierto deseando creerle. No la sermoneé, porque ¿quién soy yo para dictarle sentencias a alguien que se está recomponiendo? Le dije que el corazón es terco y que la cabeza tarda en alcanzarlo, que lo único que no se negocia es la dignidad y el techo. Ella se secó los ojos con la manga y asintió sin decir nada. En paralelo, mi madre empezó a moverse con ese apuro que siempre me ha dado miedo, el apuro que cubre decisiones con palabras bonitas. Hizo llamadas, fue a citas, habló en voz baja por teléfono en la cocina, colgó papeles en el refrigerador que no se podían leer de lejos, y comenzó a soltar frases que parecían inocentes y en realidad eran pedradas. Que la casa era de la familia, que había que tomar decisiones por el bien de todos, que mi papá quería vernos unidos, que a veces los sacrificios no se entienden hasta mucho después. Yo ya no me tragaba esas cápsulas envenenadas. Me pasó por la cabeza una chispa de sospecha, una sombra que cruzó rápida pero dejó marca, tal vez no era que estuvieran pidiéndome ayuda, tal vez ya la habían tomado sin avisarme. Sacudí la idea como quien espanta un mosquito persistente, no porque no la creyera posible, sino porque todavía no quería enfrentarla. Un sábado por la mañana, fui al centro para dejar un currículum en un lugar donde necesitaban manos para cargar y descargar. Caminé varias cuadras, pasé frente a la biblioteca, sentí el aire pesado de la calle como una cobija, y me encontré de golpe frente al edificio del registro del condado. No entré, no ese día, pero me quedé mirando la puerta un rato, escuchando el ruido de los autos, las voces sueltas de la gente que iba y venía, y pensé que ahí, en un cajón, en una computadora vieja con pantalla verde o en una base de datos que solo los empleados de ahí entienden, estaba guardada la historia legal de un montón de familias, y tal vez, solo tal vez, una pista de la mía. Volví a casa con el currículum entregado y la idea plantada, y esa noche, cuando el ventilador empezó su concierto, me prometí a mí mismo que no iba a dejar que nadie apagara mis alarmas con discursos. Las cosas se tensaron como se tensan las cuerdas cuando están a punto de romperse. Mi madre, cansada de mi resistencia educada, dejó de pedir y empezó a exigir. Lanzaba frases en la mesa con un golpe de plato que sonaba a gabel de juez, decía que estaba harta, que las cosas no podían seguir así, que si yo no aportaba lo que hacía falta, entonces iba a tener que tomar medidas. Yo, con una calma que me sorprendía, repetía que no me iba a hacer cargo de errores ajenos, que mi techo era mi línea, y que mi ayuda, la que sí podía dar, ya la estaba dando desde hacía años, cuando levantaba paredes, cuando pagaba reparaciones, cuando ponía dinero para lo que sí era de todos. Se le subió la sangre a la cara y me gritó que yo no quería a mi hermana, que la estaba dejando caer, que era igual de frío que los hombres que solo piensan en sí mismos. Mi hermana, atrapada en el centro, me miró con ojos de animalito arrinconado y me dijo, con esa voz que se usa cuando ya no queda nada, que estaba cansada de ser el motivo del pleito. Que ella no había pedido nacer favorita, que las cosas se escapan de las manos, que no quería más guerra en la casa. Yo apagué el plato de sopa con un trago y dije, sin gritar, que dejáramos la guerra para los que quieren perderlo todo, que yo lo único que quería era sobrevivir con la poca dignidad que me quedaba.
Que si algo había aprendido de ver a mi papá hacerse viejo con serenidad era que las casas se sostienen con verdad. Dije también, y esa fue la parte que me salió como un golpe, que si alguien estaba pensando en meter mano donde no debía, se iba a topar con pared, que no estaba solo, que la ley no es una palabra suelta sino un camino. Y que yo sabía caminarlo. No era amenaza, era aviso. Mi madre se quedó quieta, y en su mirada vi un chispazo que no supe leer del todo, una mezcla de furia y de determinación que me heló un segundo por dentro. Aquella noche, cuando por fin el barrio se cayó y la ciudad se acostó a respirar hondo, abrí otra vez mi carpeta y me quedé leyendo los documentos bajo la luz amarilla de la lámpara. Pasé la yema de los dedos por la letra de mi papá como si pudiera tocarlo, me repetí la historia de la casa para no olvidar ninguna palabra. Y me dormí con la certeza áspera de que los próximos días iban a ser un campo minado. No sabía todavía por dónde iba a venir la siguiente chingadera, pero ya no me agarraría con la guardia abajo. Si algo iba a romperse, por fin, no sería mi columna. Actualización 2. Un año después de aquella cena en la que todo se tensó como cuerda mal afinada, el calor volvió con su costumbre de pegarse a la piel y la casa olía a humedad vieja y a café rehecho. La vida había seguido su paso cansado, mi hermana intentaba reconstruirse a trompicones, mi madre se movía entre suspiros y frases envenenadas que parecían consejos y en realidad eran empujones. Y yo iba y venía del trabajo guardando cada recibo como quien junta migas de pan para no perder el camino de regreso. Había días en los que casi lograba olvidarme del zumbido de fondo, ese presentimiento culero de que algo no andaba bien con los papeles de la casa. Y había otros en los que el malestar me subía a la garganta con el primer sorbo de café. En una de esas mañanas espesas llegó el sobre, grueso y serio, con esa etiqueta verde que no deja lugar a dudas y con letras que anunciaban que no era propaganda ni factura. Que venía del juzgado del condado y que alguien había pagado por asegurarse de que yo lo recibiera en la mano. Me firmó el cartero con cara de trámite, yo estampé mi nombre en la tarjetita como si estuviera firmando una condena, y me quedé con el sobre en la palma como si pesara más que el papel. Abrí el paquete en la mesa de la cocina, con el ventilador rezongando sobre mi cabeza, y lo primero que vi fue mi nombre completo, todo en mayúsculas, seguido por la palabra demandado. Y después el remate que todavía me saca una carcajada amarga cuando lo recuerdo, la demandante era mi propia madre. Me tomó un buen rato procesar la mezcla, porque la mente, antes de aceptar el golpe, siempre intenta acomodarlo de forma decente. Leí la carta de arriba a abajo, sin saltarme nada, con esa cadencia seca que usan los abogados cuando quieren sonar importantes. Decía, en esencia, que yo me había beneficiado indirectamente del evento de la boda, que dentro de la familia se habían hecho gastos extraordinarios que, por solidaridad y por costumbre, me correspondía cubrir en parte. Y que yo me había negado de forma caprichosa, pedía que el juez me obligara a reembolsar una cantidad que, aunque no aparecía con números exactos en ese primer papel, se describía como sustancial. Y sobre todo pedía que se sentara un precedente de que ahí mandaba la idea de familia que ella llevaba tatuada en la lengua. No voy a adornarlo, me hirvió la sangre y al mismo tiempo me entró un frío de perro por la espalda. Sentí rabia, vergüenza, tristeza y una lucidez rara, como cuando se va la luz y por fin oyes los ruidos verdaderos de la casa. No esperé a la noche para pedir ayuda, porque a esas alturas ya había aprendido que los silencios solo benefician al que está apretando el cuello. Llamé a un compañero del almacén que siempre tiene un consejo que suena a calle y a experiencia. Me soltó el nombre de un abogado que atendía en una oficina metida en una hilera de locales junto a una tintorería y una taquería. Y esa misma tarde crucé la ciudad con el volante pegajoso de tanto sol y el estómago hecho nudo. El abogado era un tipo flaco, con camisa que le quedaba grande y ojos de perro que ya ha visto demasiadas malas jugadas, me recibió sin sonrisas de catálogo. Me ofreció un vaso de agua y me dijo que hablara como si estuviéramos en una banqueta. Le conté la historia a mi manera, sin metáforas, y cuando terminé se quedó un momento en silencio, el tipo de silencio que no es indiferencia sino conteo. Me explicó con palabras sencillas que primero había que responder al juzgado para que no me clavaran una decisión por ausencia, que luego iban a pedir papeles.
Y que antes de cualquier cosa él quería ver qué diablos decía el registro del condado sobre la casa, porque los papeles no mienten y si mienten, dejan huella. Salimos los dos con el calor pegado a la camisa y conduje hasta el edificio del registro, ese que yo había mirado con respeto y miedo tiempo atrás. Adentro había aire frío y esa luz blanca que vuelve pálido hasta el que viene moreno de fábrica. El abogado saludó con la soltura de quien ya conoce el mostrador, pidió por mi nombre y por el de mi madre, deletreó despacio. Y la mujer detrás del vidrio tecleó sin mirarnos como si todo esto fuera una función vieja que ya se sabe. Nos entregó un montón de hojas con el crujido seco del papel oficial y nos indicó una mesa donde podíamos sentarnos a revisar. Yo no soy de hacerse el experto, pero cuando vi mi nombre impreso junto a la palabra otorgante me picó el orgullo. El documento decía que yo había transferido mi parte a mi madre mediante una escritura de regalo firmada. Supuestamente, por mí, con fecha apenas unas semanas antes de la boda, y que ese cambio se había registrado sin contratiempos. Abajo venía un sello con el nombre de una notaria que yo no había escuchado en mi vida, un juramento de presencia que gritaba mentira para quien me conociera. Y una línea torcida donde una firma que pretendía ser la mía intentaba parecerse, sin lograrlo del todo. El abogado no hizo teatro, solo apoyó el índice en el sello de reconocimiento y me preguntó si esa rúbrica era mía. Le dije que ni de chiste, que mi firma cambia un poco si tengo prisa o si me tiemblan las manos de coraje. Pero que hay un gesto que siempre repito en la última letra, una especie de vuelta que me inventé de chamaco y que ahí no aparecía ni de broma. Él asintió una sola vez, como quien marca un punto en una lista que solo él ve, y me pidió que recordara dónde había estado el día de esa supuesta firma. Me tomó un segundo ubicarlo y me acordé del turno doble en el almacén, me acordé del olor a cartón nuevo a mediodía. Me acordé de la espalda molida al anochecer y de cómo regresé a casa con una pizza barata para no cocinar. Esas son cosas que se te quedan, y no por poética sino porque son el tipo de miserias diarias que se te graban con cuchillo. Él me dijo que guardara esa memoria como quien guarda un billete que no puedes perder, que serviría para construir la línea del tiempo, y que también íbamos a pedir el registro del reloj de entrada del trabajo y cualquier recibo. Correo o mensaje que probara que ese día yo estaba donde dije. Seguimos leyendo y lo que salió después me dio entre asco y lástima. Había otra escritura, esta vez no de regalo sino de promesa de garantía, donde mi madre, ya con el 100% de la casa a su nombre gracias a mi firma fantasma, había abierto una línea de crédito con la casa como respaldo. No decía al detalle para qué, porque esas letras son celosas, pero yo ya no necesitaba que me lo deletrearan, de ahí habían salido las luces, los manteles, la música y la sensación de realeza de mi hermana por una noche. El abogado chasqueó la lengua y dijo que la jugada era burda y a la vez común, que solo se sostiene cuando el otro se queda callado, y que por eso era tan importante ponerle la luz encima. Tomó nota del nombre de la notaria, del despacho que había preparado los papeles, del número de folio, de la fecha, de todos esos detalles que yo no sabía para qué servían, pero que en su mano se veían como piezas de un dominó que estaba por caer. Salimos con copias bajo el brazo y con el aire caliente golpeándonos de frente como si la ciudad estuviera encabronada con nosotros por atrevernos a abrir cajones viejos. En el estacionamiento, con los autos brillando de sudor, el abogado me explicó el plan con palabras de la banqueta, me dijo que primero íbamos a responder a la demanda, sin florituras, negando que yo tuviera obligación alguna con una fiesta que no pedí ni aprobé, y que en ese mismo papel íbamos a anunciar que teníamos documentos que mostraban un traspaso trucho. Que más adelante pediríamos formalmente los archivos del cierre a la compañía de títulos y que, si se hacían los pendejos, un juez podría obligarlos a entregar lo necesario. Me habló de pedir la bitácora de la notaria, de ver a qué hora supuestamente me senté frente a ella y con qué identificación, porque en este estado no puedes jurar una presencia al tanteo. Y me habló de solicitar los videos de circuito cerrado del banco donde se firmó el préstamo, si es que existían, o al menos la hoja de puertas, esas listas donde queda apuntado quién entra y sale. Todo dicho sin pretensión, sin palabras de mármol, con esa claridad que te ayuda a respirar mejor en el asiento caliente del coche. Esa misma noche, en mi cuarto, abrí mi carpeta como quien desenvaina.
Puse encima de la cama mis papeles de siempre, les quité el polvo con la palma, y agregué las nuevas copias como si estuviera cosiendo una red. Saqué del cajón los recibos de la tienda donde compré pintura, los mensajes de texto con el vecino para las reparaciones, unos correos impresos con el seguro de la casa, y una libreta vieja donde, por costumbre mula, llevo anotadas las fechas de trabajo extra con descripciones que solo yo entiendo, cosas como entrada antes del amanecer, salida con la espalda hecha trizas, pizza barata para no cocinar. Me grabé en la cabeza la fecha de la maldita escritura, la puse en palabras para que no se me escapara, y llamé al encargado de mi turno para pedir formalmente una copia de mis entradas y salidas de aquel día. Con sello de la empresa y esa firma grandota que le gusta hacer delante de los nuevos. Él preguntó si había bronca y yo le dije que nomás era un tema personal, que agradecía el favor, y colgué con las manos sudadas y una calma que era pura fachada. Durante las semanas siguientes, mi madre se movió como quien siente que le pisan los talones. Al principio fingió que el sobre no existía, que todo era un malentendido que se arreglaría en familia, pero a los pocos días le brotó la agresividad envuelta en papel de regalo, soltaba discursos sobre la sangre. Decía que los extraños no tienen por qué meterse en asuntos de la casa, y remataba con una frase que me hacía sonreír de lado por lo descarada, que nadie estaba cuestionando mi parte de la casa. Que todo se había hecho conforme a la costumbre, que yo había autorizado todo en su momento con mi silencio, y que si ahora quería cambiar de opinión, al menos que tuviera la decencia de aportar para limpiar el desastre. Le respondí con la calma de quien ya no está pidiendo permiso, le dije que mi silencio no era consentimiento, que el ladrón no se convierte en dueño por callar más fuerte, y que nos íbamos a ver en el juzgado. Me llamó ingrato, me llamó traidor, y en un arranque tan absurdo que hasta ternura me dio, intentó recordarme que gracias a esa casa yo había dormido bajo techo toda mi vida. Le contesté que gracias a esa casa también había aprendido a leer los clavos chuecos y los muros torcidos, y que últimamente la veía ladeada del alma. El abogado presentó la respuesta como quien lanza la primera piedra en un río para medir la corriente. Me lo explicó con paciencia, que no admitir nada que no correspondiera, que no entrar en provocaciones, que ceñirse a lo que probábamos con papel. Y que no dejara que me empujaran a discutir en la sala de la casa lo que ya estaba caminando por su ruta. Mientras tanto, él preparaba los pasos siguientes, pidió formalmente copias certificadas de las escrituras, envió cartas para que la compañía de títulos reservara el archivo del cierre. Solicitó el libro de la notaria donde debía aparecer mi supuesto juramento de que estaba frente a ella. Y dejó agendada una visita con un perito de esos que miran firmas como quien mira retratos antiguos y saben distinguir la mano aunque el trazo intente disfrazarse. Yo levanté mis propias defensas caseras, junté comprobantes del reloj de entrada con mis iniciales marcadas a la vieja usanza. Imprimí correos de confirmación de recepción de paquetes que entregué ese mismo día a clientes del almacén, y guardé los mensajes con el encargado donde me pedía que cubriera a un compañero enfermo, detalle mínimo que, sin embargo, clavaba ese día en un mapa personal imposible de falsificar. Hubo un domingo en el que me llevé todo al porche y le di una leída completa, de principio a fin, con la misma concentración con la que, de morro, armaba un rompecabezas que me quedaba grande. A cada documento le encontré su sombra y su luz, y con cada lectura dejé de sentirme un toro empujado por los gritos de los otros para convertirme en otra cosa más útil, un hombre con una historia clara. Con fechas en palabras, con cosas que mostrar y con la paciencia suficiente para esperar el momento de ponerlas sobre la mesa correcta. Ese día también pensé en la venganza, no como un estallido sino como un acto largo, lento, que se cocina con fuego bajo y con disciplina. Mi venganza iba a hacer verla enfrentarse a sus papeles, escuchar el eco de sus propias firmas falsas, ver cómo se le caía el teatro sin necesidad de que yo alzara la voz, solo sosteniendo la mirada y diciendo aquí está. Esto es lo que hiciste, esto es lo que firmaste, esto es lo que te tragaste sin pensar en nadie. Cuando llegó la fecha de la primera audiencia, no hubo fuegos artificiales ni música de película, solo un correo con el recordatorio, una hoja con la hora escrita en palabras por mi propia mano para no olvidarla. Y esa sensación en el pecho que mezcla miedo y tranquilidad, miedo por lo que puede salir mal y tranquilidad por saber que llevas tus verdades cosidas en el saco. Dormí poco la noche anterior,
preparé mi ropa sin manchas, metí la carpeta en una mochila fea pero fiable, y me repetí como mantra que no iba a perder los estribos, que no iba a caer en provocaciones. Que iba a hablar cuando me tocaran y que iba a mostrar lo que había que mostrar. Si la vida me había enseñado algo en ese año y fracción era justamente eso, que a veces la única manera de ganar una pelea con tu propia sangre es no pelear como ellos, sino cómo se pelea cuando la casa te importa más que el ruido, con paciencia, con pruebas y con la vista clavada en la puerta por donde entra la verdad. Actualización 3. Pasaron algunos meses desde que recibí aquel sobre con la demanda, y aunque parecía que el tiempo se había congelado en una especie de espera amarga, la fecha de la primera audiencia preliminar terminó por alcanzarme. Llegó con la misma naturalidad con la que llega un recibo de luz, sin fanfarrias, sin anuncio dramático. Solo un papel frío con un día y una hora que de pronto se convirtieron en un faro incómodo al que todo en mi vida empezó a girar. Durante esas semanas me moví con un doble peso en los hombros, el de la rutina diaria que me partía la espalda en el almacén, y el de la certeza de que la mujer que me trajo al mundo estaba dispuesta a clavarme un cuchillo legal en el pecho para sostener su teatro de madre mártir. El día señalado me levanté temprano, más por insomnio que por disciplina. La camisa que había elegido la planché la noche anterior, sin mucha gracia porque yo no soy hombre de trajes ni de apariencias, pero sabiendo que en un juzgado hasta la arruga se convierte en comentario. Guardé la carpeta con mis papeles en la mochila vieja y conduje hasta el centro con la respiración corta y el estómago torcido. El edificio judicial tenía ese aire de hospital sin compasión, todo de concreto gris y pasillos con eco, donde la gente habla bajo como si las paredes escucharan. El abogado me esperaba en el vestíbulo con su andar cansado y la misma calma de siempre, me palmeó el hombro y me dijo que no olvidara que yo no iba a justificarme, que yo iba a mostrar lo que era verdad y que lo demás lo dejaríamos hablar solo. Al entrar a la sala me golpeó el olor a madera vieja y el zumbido de los ventiladores de techo que parecían más adorno que alivio. Mi madre estaba sentada ya, con el pelo bien peinado, un vestido sobrio que intentaba gritar respeto, y al lado mi hermana, con la mirada hinchada de tanto llanto, como si hubiera pasado toda la madrugada ensayando el papel de víctima. Ambas evitaron verme al principio, pero en cuanto crucé hacia mi lugar, sentí la punzada de sus ojos clavados, no con tristeza sino con rabia contenida, la rabia de quien esperaba sumisión y se encontró con resistencia. Yo me acomodé en la silla, abrí mi carpeta como quien acomoda un arma y respiré hondo, mientras escuchaba el murmullo de otros casos que se resolvían en paralelo. Cuando llegó nuestro turno, el juez, un hombre de barba canosa y lentes que se resbalaban por la nariz, nos miró con ese gesto de cansancio que tienen los que han escuchado ya todas las versiones posibles de la miseria humana. Le dio la palabra primero a la parte demandante, y mi madre, con voz temblorosa y ojos húmedos, empezó a narrar su historia como si fuera una telenovela. Dijo que había sacrificado todo por su hija menor, que había tenido que vender lo que no tenía para darle un día digno, que yo, su propio hijo, me había beneficiado indirectamente de aquella celebración al formar parte de la familia. Que era justo que yo respondiera económicamente como hombre responsable y que no podía darle la espalda a quienes me dieron techo y comida toda la vida. Cada frase la acompañaba con un suspiro, y cada pausa se llenaba con los sollozos de mi hermana, que asentía con la cabeza como si confirmara la tragedia. El abogado me dio un leve toque en el brazo, como diciendo que aguantara la tentación de interrumpir, y esperó a que el juez le concediera la palabra. Cuando por fin llegó nuestro turno, él no alzó la voz, no se adornó con discursos, simplemente abrió la carpeta y sacó la copia del documento donde mi madre había firmado la supuesta venta de mi parte de la casa. Lo colocó en la mesa frente al juez, con calma quirúrgica, y dijo que lo que se pretendía aquí era convertir en obligación moral lo que en realidad era fraude legal, que la prueba estaba en esa escritura, donde se había falsificado mi firma para transferir una propiedad que no le pertenecía. Señaló con el dedo el lugar exacto donde la rúbrica se torcía, y luego extendió el anexo del notario que deslindaba toda responsabilidad y dejaba claro que la decisión había sido de ella y únicamente de ella. La sala se quedó en silencio un segundo demasiado largo, el tipo de silencio que corta la respiración. El juez tomó el papel, lo levantó a la altura de sus lentes y lo observó con la calma del que sabe que tiene entre manos la pieza clave de un rompecabezas.
Después de leerlo un par de veces, giró el rostro hacia mi madre y le preguntó con una voz seca si esa era su firma, si reconocía haber firmado ese documento. Ella se revolvió en la silla, buscó la mano de mi hermana como ancla, y murmuró algo ininteligible que el micrófono apenas recogió. El juez le pidió que hablara más fuerte, y entonces, con un hilo de voz, admitió que sí, que había firmado, pero que lo hizo cegada por el amor, que no pensó en las consecuencias, que solo quería lo mejor para su hija. Fue en ese momento cuando el juez, sin levantar la voz ni adornarse con discursos, soltó la frase que se me quedó tatuada en la cabeza, dijo que el amor ciego también firma su propia condena. Lo dijo con un dejo de resignación, como quien ha visto demasiadas veces el mismo error repetirse en distintas familias, y esa frase cayó sobre la sala como una piedra. Yo sentí que la sangre se me enfriaba, no porque no lo hubiera esperado, sino porque escucharla de boca de un juez, con esa autoridad seca, le dio un peso que ninguna de mis palabras habría logrado. Mi madre bajó la cabeza, mi hermana rompió en un llanto aún más fuerte, y yo me quedé sentado, con los puños cerrados sobre las rodillas, luchando contra el impulso de gritarles que todo esto lo habían provocado ellas mismas. Que yo no era el enemigo, que lo único que hice fue proteger lo que me correspondía. El abogado, en cambio, mantuvo su calma de perro viejo, recogió los papeles y dijo que estábamos dispuestos a presentar las pruebas completas en el juicio formal, que este era apenas un adelanto de lo que había detrás. El juez asintió, fijó fecha para la siguiente audiencia y advirtió a mi madre que cualquier intento de seguir por esa línea podía convertirse en un boomerang legal que terminara golpeándola más fuerte. Salimos de la sala en un silencio que pesaba más que cualquier insulto. Caminé detrás de mi madre y mi hermana por el pasillo largo del tribunal, y escuché cómo ella le decía en voz baja que yo era un monstruo, que no tenía corazón, que mi padre estaría revolcándose en su tumba. Yo apreté la mandíbula y seguí de largo, porque entendí que en esa guerra no se peleaba con palabras en los pasillos, se peleaba con documentos en el estrado. Afuera, el aire caliente me golpeó como un recordatorio de que la vida seguía, que todavía quedaba camino por andar, pero también sentí, por primera vez en meses, que tenía la ventaja. Porque ya no era yo contra dos mujeres llorando, ya no era mi palabra contra la suya, ahora había papeles, había un juez que lo había visto, y había una frase que se había convertido en mi escudo. El amor ciego también firma su propia condena. Esa tarde regresé al almacén como si necesitara tocar la rutina para recordar que todo seguía existiendo fuera del drama. Moví cajas, cargué pallets, sudé como siempre, pero con una sensación extraña en el pecho, la de estar caminando por fin hacia un terreno donde ya no era el hijo obediente ni el hermano a la sombra, sino el hombre que sostenía su propia verdad con los pies firmes. Y aunque la guerra todavía no había terminado, entendí que, por primera vez, no iba a salir de ahí con la cabeza gacha. Actualización 4. Pasaron varios meses entre aquella audiencia preliminar y la fecha definitiva del juicio, meses en los que la tensión se podía masticar en cada rincón de la casa. Yo me movía como fantasma, entrando y saliendo sin dar pie a conversaciones innecesarias, porque sabía que cualquier palabra podía ser usada en mi contra, incluso dentro de mi propio techo. Mi madre me miraba como si yo fuera un extraño, como si yo hubiera traicionado a la familia en lugar de ser el que estaba cargando con el peso de sus decisiones, y mi hermana andaba entre dos aguas, llorando por las noches y al mismo tiempo lanzándome reproches disfrazados de súplicas durante el día. A veces me decía que entendía mi enojo, pero que al final del día éramos familia y que la sangre debería pesar más que cualquier papel. Yo me tragaba las respuestas para no abrir heridas más profundas, pero por dentro hervía al pensar que me pedía olvidar que habían falsificado mi firma. Que me pedía pasar por alto que me habían robado mi parte de la casa para financiar un teatro de cuento barato. El abogado me insistió en que mantuviera la calma, que no respondiera a provocaciones, que dejara que todo hablara en el papel. En esos meses preparamos cada detalle, cada documento, cada línea que podía sostenerse sola. Trajimos a un perito en grafoscopía que analizó mi firma con lupa, con trazos sobrepuestos y con un informe tan frío como contundente, la firma que aparecía en los papeles de la venta no era mía. Y lo justificaba con explicaciones que hasta un niño entendería.
También juntamos mi historial laboral de aquel día, mis entradas y salidas del almacén, con la tarjeta de reloj sellada a máquina y los correos electrónicos de clientes confirmando entregas que yo había realizado. Cada cosa se fue sumando como ladrillos que iban armando una pared contra la que mi madre iba a estrellarse tarde o temprano. El día del juicio final amaneció con un cielo plomizo, de esos que parecen presagiar tormenta aunque no caiga una gota. Llegué al tribunal con mi carpeta en la mochila, la misma mochila desgastada que había cargado tantas veces con lonche y guantes de trabajo, pero que ahora parecía contener algo más importante que todo lo demás, mi defensa. Mi verdad, mi ancla. Me senté junto a mi abogado, respiré hondo y me preparé para escuchar lo mismo de siempre, las lágrimas de mi madre, la voz temblorosa de mi hermana. La narrativa de que yo era un hijo frío y desalmado que no sabía sacrificarse por los suyos. Y así fue, solo que esta vez el juez tenía frente a sí no solo palabras, sino pruebas concretas que contaban otra historia. Mi madre habló primero, con esa voz que ya había usado tantas veces para manipular situaciones. Lloró, dijo que había actuado cegada por el amor a su hija, que no sabía lo que hacía cuando firmó, que confiaba en que yo iba a apoyarlas como siempre lo hice. Repitió varias veces que todo fue por la familia, que los sacrificios de una madre no deben ser juzgados con tanta dureza. Mi hermana lloraba a su lado, con los hombros temblando, repitiendo que no quería vernos peleados, que lo único que deseaba era que volviéramos a ser la familia unida que algún día fuimos. Cada palabra estaba calculada para ablandar, para provocar lástima, pero yo ya no era el mismo que se tragaba las culpas. Ya no era el hijo obediente, era el hombre que había pasado un año preparándose para este momento, guardando pruebas, aprendiendo a sostenerse sin titubear. Cuando nos tocó hablar, mi abogado colocó sobre la mesa los documentos clave. Primero mostró la escritura con la firma falsificada, y junto a ella el informe del perito donde se explicaba con lujo de detalle por qué esa firma no podía ser mía. Luego presentó los registros de mi trabajo, con mi nombre estampado en los horarios de entrada y salida. Y los correos con hora y fecha que demostraban que yo estaba en el almacén el mismo día en que supuestamente estaba sentado frente a una notaria firmando la cesión de mis derechos. Finalmente, colocó los anexos de la compañía de títulos, donde se establecía con claridad que la responsabilidad de la operación había sido únicamente de mi madre. Y que no había constancia alguna de mi consentimiento real. Todo estaba tan bien armado que incluso yo, sentado ahí, me sorprendía de la solidez con la que se sostenía. El juez escuchó cada parte con paciencia, revisó los documentos con la calma de quien sabe que en ese tipo de casos la verdad suele esconderse en los detalles, y finalmente pidió silencio. Habló con un tono seco, casi cansado, pero con palabras que no dejaban espacio a dudas. Dijo que las pruebas eran claras, que yo no había firmado nada, que mi madre había actuado de manera fraudulenta, y que intentar demandarme para recuperar un dinero que había gastado en una boda era no solo injusto, sino absurdo desde el punto de vista legal. Declaró improcedente la demanda y, aunque no le impuso cárcel por su edad y su estado de salud, la declaró responsable del fraude, dejándola con antecedentes y con una deuda que no tenía forma de cubrir. En ese momento sentí una mezcla extraña que no supe nombrar de inmediato. No fue una alegría triunfal, no fue un alivio total, tampoco fue tristeza pura. Era más bien una suma de todo eso, alivio porque había demostrado mi inocencia, tristeza porque era mi madre la que había quedado desenmascarada, rabia porque todo esto nunca tuvo que llegar tan lejos. Y una sensación de cierre amargo, como si hubiera enterrado algo que no iba a resucitar nunca. Mi madre se quedó en silencio, sin lágrimas ya, con la mirada perdida en algún punto del suelo. Mi hermana lloraba desconsolada, repitiendo que no entendía cómo habíamos llegado a eso. Y yo, sentado con los papeles en la mano, me di cuenta de que la familia que alguna vez tuve ya no existía. Al salir del tribunal, la luz del mediodía me cegó un segundo. Caminé por las escaleras de piedra con la carpeta bajo el brazo, escuchando los pasos detrás de mí, los susurros de mi madre y mi hermana, y decidí no voltear. Sentí que si lo hacía me iba a desmoronar, que si las miraba iba a caer otra vez en ese círculo de culpas y chantajes que me había atrapado tantos años. Seguí caminando derecho, con la frente en alto, sabiendo que lo único que me mantenía firme era haberme sostenido en la verdad.
Esa tarde no fui al trabajo, no hablé con nadie, me encerré en mi cuarto y dejé que el silencio me cubriera como una manta. No lloré, tampoco sonreí, solo me quedé acostado mirando el techo, entendiendo que a veces la venganza no es un grito ni un golpe, sino un papel sellado que confirma lo que siempre supiste, que estabas en lo correcto. Que no eras el loco, que no eras el desalmado. Lo que sentí ese día no fue victoria en el sentido común de la palabra. Fue algo más áspero, más íntimo, fue la certeza de que había sobrevivido al intento de mi propia madre por destruirme, y que al hacerlo había enterrado cualquier posibilidad de volver a vernos como familia. La guerra había terminado, sí, pero el costo fue quedarme sin madre y sin hermana, aunque todavía respiraran bajo el mismo techo. Actualización final. Pasaron casi 2 años desde aquel juicio que me dejó con la garganta reseca y con una mezcla de alivio y tristeza que me acompañó mucho tiempo después de que el juez dio su veredicto. La vida siguió su curso, aunque de un modo torcido, porque nada volvió a ser igual. Mi madre se quedó viviendo en esa casa, pero el ambiente se transformó en un cementerio de culpas. Yo terminé por irme, encontré un apartamento pequeño en un complejo viejo de ladrillos que crujen con el viento, con paredes tan delgadas que puedo escuchar cuando la vecina de al lado habla por teléfono. No es grande ni lujoso, pero lo pagué con mi propio trabajo, con turnos dobles y ahorrando hasta el último centavo, y cada vez que cierro la puerta siento algo que nunca tuve antes, la certeza de que ese espacio es mío. Que nadie me lo puede quitar con firmas falsas ni con discursos de familia inventada. Durante un tiempo traté de borrar todo lo que había pasado de mi cabeza, aunque es imposible arrancar las cicatrices de raíz. Mi madre nunca buscó hablarme directamente después del juicio. En cambio, mandaba recados disfrazados en forma de comentarios de vecinos, frases sueltas que llegaban hasta mí por terceros. Como cuando alguien me dijo en la tienda que mi madre andaba diciendo que yo la había destruido en la corte, que la había dejado en la ruina, que era un malagradecido. Yo escuchaba esas cosas con una mezcla de rabia y resignación, porque entendí que había decidido mantener su papel de víctima aunque para eso tuviera que arrastrarme como villano en boca de los demás. Mi hermana, por su parte, desapareció durante un tiempo. Se quedó en la casa con ella, tratando de sostenerla entre lágrimas y reproches, y yo decidí no cruzar más esa puerta. No porque me faltara valor, sino porque sabía que si volvía a entrar en ese círculo, me perdería de nuevo en la maraña de culpas. Hace un par de semanas, cuando el calor comenzaba a ceder y el otoño pintaba los árboles de naranja en las calles del vecindario, mi hermana apareció en la puerta de mi apartamento. No me avisó, no llamó, simplemente tocó con los nudillos y cuando abrí la encontré ahí, más flaca, con ojeras marcadas y una expresión que mezclaba cansancio con arrepentimiento. Llevaba un suéter viejo que yo reconocí como uno mío de hace años, segaramente rescatado de la casa, y en las manos traía un sobre con papeles arrugados que no llegué a leer porque lo dejó a un lado y se puso a llorar. No fue el llanto de antes, ese que parecía siempre acompañado de un guión ensayado, sino un llanto seco, sincero, como si de verdad estuviera vaciando algo que llevaba atorado dentro mucho tiempo. Se sentó en la silla frente a mí, en esa cocina pequeña con mesa coja que sostengo con un cartón doblado, y me dijo entre sollozos que entendía por fin lo que yo había pasado. Que reconocía que me habían tratado como el cajón de herramientas de la familia mientras ella era la muñeca de porcelana, y que se sentía culpable de haber permitido tantas veces que mi madre me usara como escudo. Dijo que el matrimonio que arruinó todo había sido un error desde el principio, que lo veía ahora con claridad, que se había dejado llevar por promesas huecas. Por la idea de que merecía una vida de princesa aunque no hubiera trabajado un día en serio. Me pidió perdón por haber cerrado los ojos tantas veces, por haber llorado en mi contra cuando yo estaba defendiendo lo único que nos quedaba. Yo la escuché en silencio, apretando el vaso de agua que tenía en la mano, porque parte de mí quería abrazarla y otra parte quería gritarle que ese perdón llegaba tarde, que el daño ya estaba hecho. Cuando se calmó, me contó que mi madre estaba sola, que casi nadie la visitaba, que las pocas amistades que tenía le habían dado la espalda después de que se corrió la historia del juicio. Que vivía encerrada con sus culpas y con una amargura que no se le despegaba. Me dijo que quizá no le quedaba mucho tiempo y que lo justo sería que yo hablara con ella antes de que fuera demasiado tarde. Yo me quedé mirándola largo rato,
y en mi cabeza se mezclaron recuerdos, mi madre riéndose mientras me obligaba a dejarle mi postre a mi hermana, mi madre llorando en la cocina después de que mi papá murió. Mi madre firmando con esa letra firme los papeles que me dejaron sin casa. Todos esos fragmentos se amontonaron como piezas de un rompecabezas que no encajaba, y entonces entendí que lo que me pedían no era reconciliación, era que volviera a jugar el mismo papel de siempre. El hijo que se traga el orgullo, el que perdona sin condiciones, el que se sacrifica para sostener lo insostenible. Le respondí con calma, porque la rabia ya se me había secado con los años, que yo ya no tenía madre. Que la enterré el día que decidió usar mi nombre para un fraude, el día que me miró a los ojos y me trató como enemigo, el día que prefirió defender una boda de fantasía antes que respetar mi derecho a un techo. Le dije que no le deseaba mal, que no me alegraba de su soledad, pero que no podía volver a pisar esa casa ni a mirar a esa mujer como madre. Mi hermana bajó la cabeza, me dijo que lo entendía aunque le doliera, y después de un rato se levantó y se fue sin mirar atrás. Cerré la puerta despacio, apoyé la frente contra la madera y sentí una paz rara, una paz que no venía de ganar una pelea, sino de darla por terminada. Ahora vivo mis días en un espacio que no tiene lujos, pero que me ofrece algo que nunca tuve en la casa donde crecí, silencio sin reproches. Trabajo, pago mis cuentas, cocino lo poco que sé, y los fines de semana me siento en el balcón a mirar la calle como si fuera un espectáculo sencillo pero suficiente. A veces pienso en lo que pasó y me doy cuenta de que la verdadera venganza no fue demostrar el fraude, ni ganar en la corte, ni ver la cara de mi madre cuando el juez le dijo aquella frase que aún me retumba en la cabeza. La verdadera venganza fue seguir adelante sin ellas, fue negarme a cargar con culpas que no eran mías, fue dormir tranquilo sin esperar que alguien me quite lo que es mío. No tengo familia como la gente la entiende, no tengo reuniones los domingos ni abrazos de cumpleaños, pero tengo mi dignidad, y eso vale más que cualquier fiesta con luces de colores. Y mientras escribo esto pienso que tal vez esa fue la lección que me dejó todo, que no siempre se gana destruyendo al otro, a veces se gana resistiendo, sosteniéndose en pie cuando todos esperan que te quiebres. Que a veces el amor ciego se convierte en condena, y que el mayor acto de justicia es aprender a soltar, aunque lo que sueltes sea a la persona que más creíste necesitar.